buenas a todos. Es un placer tenerlos un día más aquí en el canal de Entendiendo la Fisiología. Y el día de hoy vamos a estar hablando, continuando ya con esta tercera clase de la fisiología endocrina. Y en esta clase vamos a hablar sobre lo que es el eje hipotálamo-hipófisis. Bueno, esta sí es la primera diapositiva. El eje hipotálamo-hipófisis, órgano diana. Específicamente, este órgano diana va a ser el páncreas y el sistema reproductor femenino. Vamos primero a hablar sobre el páncreas y en el siguiente video vamos a hablar sobre el sistema reproductor femenino. Así que sin más dilación, vamos a empezar a hablar sobre las funciones endocrinas del páncreas, porque es importante saber que el páncreas es una glándula mixta, porque tiene una porción exócrina y una porción endocrina. Para que entiendan el contexto, cuando hablamos de que una glándula es exócrina, normalmente durante el desarrollo embrionario, las glándulas tienen una conexión mediante conductos, ¿verdad? Que viene siendo, por ejemplo, estas que ven verdecitas aquí, déjame poner el puntero, que ven verdecitas aquí, son los conductos y eventualmente se cierran. Si se cierran, entonces las secreciones que vayan a ocurrir de ese asino, esas células encargadas de la secreción, ya dependiendo del producto que sea, en este caso suelen ser normalmente enzimas, como en el caso de la parte exócrina del páncreas, que va a liberar enzimas digestivas, que ya vimos en el módulo de gastro, que les invito a verlo si no lo han visto. En el caso del páncreas endocrino, pues ahí vamos a ver que se liberan hormonas. Entonces, la diferencia es que cuando se obliteran estos ductos por los cuales pues podría haberse vaciado el contenido de estos acinos, pues entonces ya entramos a lo que es una glándula endocrina que vacía su contenido directamente a la sangre. A la diferencia de una glándula exócrina que sí tiene un ducto por el cual sale. Hablando de lo que viene siendo el páncreas endocrino, entonces, que vamos a enfocarnos ahora, la estructura que compone histológicamente al páncreas endocrino son conocidos como los islotes de Langerhans. Estos islotes son la parte endocrina del páncreas y van a estar compuestos por 4 tipos de células: las células alfa, beta, delta y PP. Sus productos precisamente son: las alfa van a secretar el glucagón, las beta insulina, las delta somatostatina y las PP polipéptido pancreático. Vamos a ver que dependiendo la hormona que estamos hablando, estas tienen distintas funciones. Por ejemplo, la insulina es conocida como una hormona anabólica. ¿Por qué? Porque normalmente esta se libera en momentos en los cuales van a ocurrir múltiples procesos bioquímicos de anabolismo, como puede ser incrementar el almacenamiento de glucosa, de ácidos grasos y de aminoácidos. En el caso de glucagón, este normalmente es conocido por aparecer en momentos que se necesitan actividades catabólicas, por ejemplo, ayunos prolongados. ¿Qué va a hacer esto? Mover todas esas reservas que la insulina creó para momentos como este. Por ejemplo, va a movilizar las reservas que se tienen de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos por los respectivos mecanismos bioquímicos que aumentan o liberan, ¿verdad?, estas reservas de estos metabolitos. Es muy importante. Los islotes de Langerhans, es importante saber que a pesar de que tienen una función muy dominante, realmente estos no representan la gran parte del peso del páncreas. Solamente representan quizás el 2% del peso de la glándula, porque es una glándula que principalmente es más exócrina que endocrina, pero tiene esta función mixta que es bastante potente, que incluso solamente con este pequeño 2% que tiene de peso en lo que viene siendo el órgano completo, lo que representan los islotes de Langerhans, ¿verdad? Esta glándula pues ya vimos que las hormonas no necesitan altas concentraciones para ejercer sus funciones. Por eso, a pesar de que tengan poco o representen poco peso, son dominantes por esta parte. Como ya dije, vamos a encontrar diversos tipos de células: las alfa, las beta, las delta, que serían estas C que indican aquí, y las F, que son las PP. Ya viendo cómo viene siendo la síntesis de insulina, en la primera clase de endocrino dijimos que normalmente las hormonas, las que tienen características derivadas de aminoácidos o polipéptidos, ¿verdad?, o peptídicas, básicamente, pues van a estar almacenadas o van a ser sintetizadas de forma preprohormona. Luego, cuando las tengan dentro de la vesícula correspondiente, la cual la almacena dentro de la célula, estará en su forma de prohormona y luego la hormona libre. Esta viaja hacia el órgano diana y ejerce su función, ¿verdad? Ahí es correctamente activada. Es importante saber que, por ejemplo, vamos a encontrar múltiples hormonas, como es el caso de la insulina, que van a tener factores similares a estas y que como son similares a estas, van a tener funciones similares a estas, pero suelen ser débiles, aunque dependiendo del enfoque que le demos, son muy relevantes para
para otros ámbitos. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que son los factores de crecimiento similares a la insulina, los 1 y los 2. Aunque a pesar de esto hay 4 tipos conocidos, los más principales. El más principal es el 1, pero el 2 tiene cierta relevancia. En la clase pasada mencionamos que estos también son conocidos como somatomedinas, que son los que verdaderamente permiten el crecimiento y que la hormona de crecimiento pues pueda ejercer su verdadera función, porque ya vimos que la hormona de crecimiento no tiene una vida media muy larga, tiene apenas 20 minutos de vida media en promedio, mientras que el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, la somatomedina C, pues tiene un promedio de 20 horas, porque se une de una forma más fuerte, más potente a la proteína transportadora, por ende se libera más lento. Hablando de esto, entonces en este ámbito es muy relevante, porque sin esta entonces no hubiera crecimiento, que ya se explicó en la clase pasada, o habría un crecimiento muy deficiente, a pesar de que tengamos hormona de crecimiento, ¿verdad?, en producciones normales e incluso superiores a la que debería. En cuanto a actividad insulínica, pues suelen ser más débiles realmente, no suelen ser los factores de crecimiento similares a insulina, ¿verdad? Tienen sus respectivos receptores específicos para ellos, van a ejercer la función que ejerce la insulina, pero es débil, realmente no es tanto como la insulina, porque la insulina tiene un alto efecto, ¿verdad?, en sus receptores, cuando hablamos de la insulina per se. De hecho, esto se puede ver más que claro, incluso viendo su corta duración, que apenas tiene una vida media de 5 minutos, pero en esos 5 minutos resuelve todo lo que tenga que resolver para mantener la homeostasis corporal, indicando que es una hormona bastante potente. Básicamente vamos a ver que vamos a tener diversas acciones que va a ejercer la insulina, como que viene siendo el transporte de la movilización de glucosa, aminoácidos, todo demás, ¿verdad? Eso ocurre en segundos. En términos de minutos, pues vamos a ver la estimulación de síntesis proteica, inhibición de la degradación proteica, activación de las enzimas glucolíticas, la glucógeno sintasa también. Y ya en horas, pues vamos a ver que se van a incrementar los niveles de ARN mensajeros para la lipogénesis, básicamente. Dejando dicho que entonces el efecto neto va a ser el almacenamiento de carbohidratos, proteínas y grasas, que es lo que se mencionó en un inicio. ¿Cuáles efectos va a tener la insulina en diversos tejidos? Pues ya se mencionó. Va a fomentar lo que viene siendo el almacenaje de todas esas moléculas energéticas que pueden ser aprovechables en X o Y momento. No voy a detenerme mucho en esto, en estas tablas, pero si quieren pueden pausar para verlas. En cuanto al transporte de glucosa, que viene siendo el que mencionamos que viene por parte de los carbohidratos, ¿verdad?, principalmente, que nos dan esta energía inmediata. Importante saber que este almacenaje de grasas es con el fin de tener energía inmediata, por ende energía de la larga duración, ¿verdad?, que no va a ser inmediata, no va a ser al momento. Entonces la glucosa va a entrar a las células por difusión facilitada. Esto ya lo vimos en el módulo de renal, también lo vimos en el módulo de gastro. ¿Cuáles son los transportadores que vamos a tener de glucosa? Pues bueno, vamos a tener unos que son dependientes de sodio y otros que no lo son. Realmente tenemos todos esos transportadores que se llevan por la glucosa. Los SGLT, que son los dependientes de sodio, y los GLUT, que son no dependientes de sodio. Este vendría siendo un transporte activo secundario, el del sodio, y eso vendría siendo por una difusión facilitada. Pueden aprenderse todos los que quieran de esto, pero para esa clase el único que nos compete es el GLUT4, que es el que es sensible a la insulina. Este transportador es el que permite que en presencia de insulina estos se expresan, salen, se pegan a la membrana, ¿verdad?, por un proceso bueno, vamos a tener endosomas, creo que la siguiente imagen lo tiene, exacto. Vamos a tener estos endosomas, que no son más que como un pedazo de membrana, ¿verdad?, que tengamos un pedazo de membrana haciendo este pequeño hueco que es vacío, está vacío en su interior, no tiene nada. Eso es lo que lo diferencia de una vesícula, porque la vesícula sí tiene contenido, esto no. Es como que arranquemos un pedacito de la membrana y armemos una bolita. Es similar a algo así, para que lo vean, ¿verdad?, algo sencillo. Tenemos primero el proceso de internalización, que es el que ahí tenemos que se forma este endosoma, y luego este se puede fusionar a la membrana gracias a que el receptor de la insulina, al sensar que hay insulina, ¿verdad?, pues entonces activa la fosfatidilinositol 3 quinasa. Esta hace que este endosoma se pegue a la membrana, entonces se fusiona y ya quedan disponibles estos canales de tipo GLUT4, que son los que van a facilitar la entrada de glucosa al interior celular. Algo importante saber, que creo que la siguiente diapositiva lo dice,
Sí incrementa la entrada de glucosa a las células hepáticas, pero no incrementa el número de los GLUT4, sino reduciendo la acción de la glucokinasa. Bueno, creo que es después que lo menciona, pero el ejercicio es algo que también puede fomentar a que ocurra este proceso. Por eso normalmente a los pacientes diabéticos se les recomienda, o pacientes que podrían tener el riesgo de desarrollar diabetes, que hagan ejercicio regularmente, porque esto puede ayudar a mejorar su calidad de vida y reducir el factor de riesgo que, por ejemplo, quizás llevan una carga genética importante, las cuales en su familia, pues varias personas quizás desarrollaron una enfermedad, ya sea ya sea diabetes tipo 1, tipo 2, principalmente la tipo 2, porque la 1 ya sabemos, ya es de saber que es algo ya eh, principalmente genético. La tipo 2 es más por el estilo de vida, que, dato curioso, el estilo de vida moderno fomenta mucho que ocurra esto, quizás muchos de ustedes lo conocen, pero el estilo de vida moderno es un estilo de vida en el cual se tienen dietas hipercalóricas, abundantes en carbohidratos, abundantes en grasas y aparte de múltiples patologías que se pueden desarrollar, enfocándonos en diabetes, ese exceso en el consumo de carbohidratos, por ende azúcares, ¿verdad? Glucosa, principalmente los carbohidratos compuestos, almidones, de hecho, que son bastante cargados de glucosa, polisacáridos bien importantes, pues esto es lo que van a hacer es que sumándole a eso que se lleve un estilo de vida sedentario que no permita que se aproveche toda esa glucosa, pues va a llevar a que eventualmente se genere una cierta resistencia a la insulina. Es importante saber esto. Bueno, aquí se mencionaba lo del ejercicio, que eso es lo que quería decir, que es un factor importante y se le suele indicar a personas que lleven esa carga genética. En cuanto a esto, pues bueno, la insulina viene siendo la encargada de la entrada de glucosa. También va a causar una entrada de potasio a las células y por ende va a bajar la concentración extracelular de potasio. ¿Cuáles van a ser esos receptores de la insulina? Pues esto que vemos aquí. Vamos a tener receptores para insulina, receptores para factores de crecimiento similares a insulina, tipo 1 y tipo 2. Cada uno va al unirse a su debido receptor, que posee sus unidades alfa y beta, ¿verdad? En el caso de la insulina y factor similar a la insulina tipo 1, ¿verdad? En el factor similar a la insulina tipo 2, aquí podemos ver que tiene una estructura diferente. Pues lo que va a hacer es que los dominios de tirosina quinasa pues, van a activar ya el proceso fosforilativo y básicamente lo que va a ocurrir es que va a permitir que se expresen esos receptores que ya se mencionó, los GLUT4, que se mencionó aquí para que ocurra ese proceso, gracias a la fosfatidil y inositol 3 quinasa, que es la que va a activarse, ¿verdad? Y permitir que ocurra el proceso. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en la diabetes? En la diabetes lo que ocurre es que o se tiene ausencia total de insulina, diabetes tipo 1, por respuesta inmune, por respuesta autoinmune, perdón, a las células beta del páncreas. Y en la diabetes tipo 2, pues ya se dijo, por un consumo excesivo y que bajan las producciones de insulina, incluso pueden cesar. Hay resistencia a la insulina. Fíjense cómo en la diabetes una persona normal puede ingerir glucosa vía oral, un almuerzo, y fíjense que los niveles de glucosa, justo después de la comida, claro que tienen que aumentar los niveles de glucosa en sangre, tienen que aumentar los niveles de la glicemia. Sin embargo, vuelve a bajar al cabo de después de la primera, o sea, al cabo de pasar una hora luego de la comida, empieza a ir descendiendo paulatinamente. ¿Qué ocurre en la persona con diabetes? Al ingerir comida, en primer lugar vamos a ver que hay un pico en la subida de la glicemia. No obstante, también saber que incluso el estado base que va a tener probablemente esa persona de glicemia, pues va a ser un poco más alto incluso que de la persona normal. Entonces, vamos a ver que esa persona al ingerir una comida, va a subir mucho su glicemia. No obstante, al pasar la hora, no vamos a ver que baje. De hecho, va a seguir incluso hasta aumentando. Y al pasar unas cuantas horas, incluso dos, fíjense que ya es entre la hora y media en la cual empezamos a ver una bajada. Por ende, lo que se está viendo aquí es que el cuerpo no está logrando interiorizar, integrar, absorber, sacar de la sangre la glucosa y se está quedando en sangre. Entonces por eso es que vamos a tener ese problema. ¿Qué resultado neto tiene esto? Que acabo de mencionar. El resultado neto de lo que esto ocurra es que vamos a tener bastante glucosa en sangre y básicamente los tejidos no van a poder utilizar esa glucosa que se está consumiendo. Creo que hay una diapositiva más adelante, que estas diapositivas son de mi profesor, pero él pone de forma metafórica de que es como estarse muriendo de hambre entre un banquete de comida. O sea,
En la sangre está lo que la célula realmente quiere, lo que realmente, o sea, de la célula con hambre y la comida está afuera, justamente tras esa barrera que es que está en el lado sanguíneo y la célula está ahí. Entonces, no puede ser absorbida la glucosa. La glucosa se mantiene en el torrente sanguíneo y las células entran entonces en ese déficit energético. ¿Qué se va a tener para contrarrestar esto? Otras vías metabólicas que no son sostenibles a largo plazo para tratar de compensar ese déficit energético. Van a empezar a sintetizarse moléculas de glucosa a partir de precursores no glucosídicos por el proceso de gluconeogénesis, que va a encargarse el hígado de todo esto. A su vez también se van a ir disminuyendo las reservas de glucógeno porque las células van a hacer entender que no hay glucosa y como no hay glucosa es como si estamos en un periodo de ayuno, como estamos entre comillas en un periodo de ayuno, se fomentan procesos entonces de hiperglicemiar al paciente. En sí ya el paciente está hiperglicemiado, entonces esto empeora más la situación, ¿verdad? Esto incluso puede generar diversos problemas a nivel cerebral, porque aunque el cerebro no se ve afectado por todo esto, sí bien es cierto que esos estados de picos de hiperglucemia pueden ser fatales a largo plazo, pero no tan fatales como la hipoglucemia, porque la hiperglicemia, una persona puede fácilmente pues estar en un estado grave con esto, incluso hasta 2-3 días. Y ahí es que la persona quizás podría fallecer. Con hipoglucemia, la persona puede fallecer a las pocas horas. Incluso, dependiendo del estado que el paciente pueda llegar al hospital, en unos cuantos minutos. Dependiendo del estado en el cual él mismo llegó. Por eso es más drástico el tratar a una persona con hipoglucemia. Es más de atención primaria. Es una emergencia, de verdad. Que quizá una persona con hiperglicemia. Es importante saber eso. Aquí se mencionó el hígado, básicamente lo que ya dije. El hígado va a agravar más la situación porque va a las células entender que no hay suficiente glucosa, aunque sí la haya, pero es que no se puede ser absorbida. Pues entonces vamos a estar en un estado de estrés fisiológico. Las células van a tratar de regular estado de homeostasis y se van a fomentar todos esos procesos todos esos procesos hiperglicemiantes como lo que viene siendo la gluconeogénesis, la glucogenólisis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a ocurrir en el estado de hiperglicemia? Que ya dije que se va a ver muy inducido debido a todos estos factores. Pues bueno, la sangre va a estar hiperosmótica, vamos a tener glucosuria, porque si se recuerda en el módulo de renal mencionamos que en el riñón encontramos diversos transportes máximos. El de la glucosa es una de las moléculas que posee un transporte máximo. Y lo que ocurre con esto es que aunque esta debería ser absorbida en su totalidad en el túbulo proximal, una gran parte de esta, para no decir su totalidad, debería ser absorbida en el túbulo proximal, lo que ocurre es que cuando llega a ese transporte máximo de 375 miligramos por litro, 375 miligramos por minuto, perdón, pues lo que ocurre es que tenemos lo conseguido como glucosuria, que orinamos glucosa. Por eso la diabetes se llama como tal diabetes mellitus, porque la parte de mellitus viene por lo de miel, viene de la palabra, viene del griego, entonces de miel. Y sí, efectivamente, sabe dulce la orina y uno de los, o sea, como se diagnosticaba hace tiempo, la diabetes mellitus era probando la orina del paciente. Si esta salía dulce, pues era característico de un diagnóstico para diabetes mellitus. Esto a su vez va a hacer que se pierda agua, teniendo en cuenta de que, bueno, si se está manteniendo el filtrado glomerular por esta presencia de glucosa dentro de los túbulos que no va a poder ser reabsorbida, pues entonces va a hacer que esta zona se mantenga hiperosmótica. El agua no se va a querer ir de ahí. Por osmosis el agua se va a mantener ahí. Entonces va a ser también excretada, va a estarse deshidratando el individuo. Esto va a activar que a la persona le dé mucha sed. La persona a su vez va a ir muchas veces al baño. A la persona también le va a dar hambre. Le va a dar hambre porque esto va a aumentar. Porque el hecho está en que vamos a tener, pues bueno, muchas zonas que van a estar, a pesar de que vamos a tener mucha glucosa en sangre, las células van a entender como que no. Entonces, diversos reflejos fisiológicos, ¿verdad?, que llegan hasta el hipotálamo, pues van a hacer que se active el centro que nos da hambre. Entonces, en el hipotálamo, el núcleo correspondiente para esto va a fomentar que nos dé hambre, vamos a tener hambre y a su vez vamos a estar orinando mucho. Poliuria y a su vez también vamos a tener mucha hambre. Y obviamente cabe destacar que vamos a ir gastando esas reservas energéticas de todas esas vías. Por ende, vamos a ir movilizando y convirtiendo en energía y por ende destruyendo proteínas
y grasas. El resultado neto de esto, pérdida de peso. Lo que viene siendo respecto a la deficiencia intracelular de glucosa, pues bueno, ya dije, el catabolismo de glucosa es la fuente principal de energía para los procesos celulares. La diabetes va a hacer que se recurran a otros procesos de obtención energética. Esta es la positiva que mencionaba, de la metáfora que utilizó el profesor mío, de que básicamente la diabetes es como morir de hambre en abundancia de comida, básicamente. ¿Qué ocurre con el metabolismo de las proteínas? Pues bueno, como se necesita conseguir energía, pues vamos a empezar primero acabando las reservas de glucógeno. Luego vamos a empezar a utilizar precursores no glucosídicos para formar glucosa, la gluconeogénesis. Y luego vamos a empezar a ir degradando proteínas. Por ende, nuestras propias proteínas las vamos a ir degradando para obtener energía de estas, porque al final del día nuestras células van a hacer todo lo posible para sobrevivir, incluso llegando hasta estos límites. Por eso esa parte es importante. Algo a saber es que en la diabetes el efecto neto de la conversión acelerada de proteínas en glucosa y la síntesis inmunidad de proteínas es la depleción de proteínas y el marasmo, básicamente una desnutrición masiva. En el metabolismo de las grasas, esto va a ser letal hasta cierto punto porque, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que va a pasar es que este metabolismo de las grasas va a aumentar, porque las grasas ya dije que son para obtención de energía inmediata en momentos de ayuno, ¿verdad? Entonces, esto va a fomentar la formación de cuerpos cetónicos. ¿Qué van a hacer que haya más cuerpos cetónicos? Pues los cuerpos cetónicos es importante saber, creo que lo siguiente lo menciona. No lo menciona. Aquí están. Pues bueno, antes de llegar allá, pero ya lo mencioné, los cuerpos cetónicos son aprovechados como energía, ¿verdad? El problema está en que estos cuerpos cetónicos entonces muchas veces se pueden estar generando más rápido y va a ser así casi siempre, se van a generar más rápido de lo que pueden ser degradados por vía de cetólisis. Entonces el proceso de cetogénesis, que es la formación de cuerpos cetónicos, va a superar el proceso de cetólisis, van a acumularse estos cuerpos cetónicos y son ácidos. Por ende, tenemos en un estado que se conoce como cetoacidosis diabética. Normalmente los pacientes suelen tener un aliento que huele ácido. Tú lo sientes y huele ácido. Obviamente esto va a disminuir lo que viene siendo síntesis de ácidos grasos y triglicéridos. La glucosa va a ser convertida en grasa debido a la reducción de la glucosa intracelular y se va a acumular en la sangre y se pierde en la orina. En ausencia de insulina se van a duplicar las concentraciones plasmáticas de esos ácidos grasos libres, que cabe destacar que la misma diabetes puede fomentar a que ocurren muchas patologías que tienen que ver con lípidos, como que viene siendo las placas de ateroma que se pueden generar en diversos vasos sanguíneos y ocluirlos, que lamentablemente suele ocurrir mucho en los vasos sanguíneos de bajo calibre. Y estos vasos sanguíneos de bajo calibre, pues en el corazón tenemos las arterias coronarias que son de bajo calibre y que lamentablemente la obliteración de una de estas puede ser letal y generar la patología como un infarto agudo del miocardio. Coloquialmente todo el mundo conoce como un infarto. Vamos a ver que eso va a ocurrir, entonces es un problema. ¿Qué puede pasar entonces? Los cuerpos cetónicos que vamos a tener son el beta-hidroxibutirato, el acetocetato y la acetona. La acetona es un gas que es un ácido básicamente que es volátil, puede expulsarse por la respiración, pero el beta-hidroxibutirato y el acetocetato son los que realmente van a ser de ganancia energética. Esto va a generar el estado conocido como cetoacidosis diabética y que bueno, va a traer sus debidas complicaciones, como acidificación de la orina, deshidratación, hipovolemia e hipotensión. Se puede entrar en estado de coma por una estado hiperglicémico, este estado que vamos a tener mucha glucosa. Y básicamente, pues bueno, esto puede ser letal porque puede incluso generar diversos daño cerebral. Pero lo que quiero que tengan claro siempre es que en el caso de hipoglicemia, estado que vamos a tener baja la concentración de glicemia, pues lo que va a ocurrir es que vamos a tener mayores chances de que ocurra daño cerebral irreparable y por ende que vaya a haber muchos más problemas. A su vez también se va a acumular el lactato, porque se va a fomentar esa otra vía energética y vamos a tener algo conocido como acidosis láctica.
Aquí se menciona lo del metabolismo del colesterol, que tiene mucho que ver con lo que he mencionado de los lípidos y que va a hacer que el colesterol, pues bueno, vayamos a tener mayor cantidad de este circulante. Se crean estas placas de ateroma, se ocluyen vasos sanguíneos de principalmente calibre bajo y en el caso cardíaco, que fuera un vaso cardíaco, pues puede ser letal. Aquí podemos ver lo que ocurre en la deficiencia de insulina o exceso de glucagón, ¿verdad? Que va a ir de la mano porque el glucagón y la insulina son antagonistas. Uno inhibe al otro, pero obviamente cada uno sale en momentos claves. La insulina en estados de gran cantidad de precursores energéticos. El glucagón en déficit de estos, como el caso de la diabetes, que a pesar de que comimos, para las células estamos en un déficit energético y por ende se libera más glucagón. La insulina va a estar disminuida y el glucagón pues no va a tener quien lo inhiba. Entonces va a ser como dejarle la pista libre para él. Entonces, como ya dije, la reabsorción de glucosa se ve disminuida. Entonces vamos a tener estado de hiperglucemia, por ende vamos a incluso orinar glucosa. Vamos a incrementar el catabolismo proteico e incrementar la obtención de energía por vía de los ácidos grasos. A su vez, no solamente la deficiencia de insulina es mala, el exceso de esta también, porque eso es lo que genera ese estado tan fatal que yo mencioné de hipoglucemia. Eso lo que va a hacer es que va a reabsorber al máximo lo que viene siendo es la glucosa, ¿verdad? Y eso entonces puede generar lo que viene siendo esos estados de convulsiones, desmayo, confusión, todo eso que mencionamos, que puede ser letal. De hecho, más adelante hay una tablita esta que menciona cuándo puede ser letal esos estados de glicemia en sangre. Los efectos de la hipoglicemia en el sistema nervioso central, por lo que va a hacer que la glucosa es el combustible usado en el sistema nervioso central. Si falta esto aquí, pueden tenerlo seguro que va a haber un daño cerebral irreparable. Por lo tanto, es muchísimo más importante subir la glicemia a un hipoglicémico que agarrar y, pues bueno, bajar la glicemia a un hiperglicémico. Hay que hacerlo, claro está, pero independientemente de cuál sea el motivo por el que vean que una persona pueda llegar, lo correcto sería administrar una solución destroza. Quizás si era una persona por hiperglucemia que llegó, la glicemia no le va a subir gran cosa, pero por hipoglicemia le pudiste haber salvado la vida. Entonces es importante saber esto. Vamos a ver, como ya dije, que vamos a tener síntomas más bajos y síntomas aún más bajos, dependiendo de la cantidad de glucemia que tenga el paciente, empezando desde hambre, confusión, anormalidades cognitivas y ya luego llegando a letargia, convulsiones y finalmente la muerte. Aquí podemos ver básicamente lo que viene siendo el exceso de insulina, los mecanismos compensadores que se van a ver presentes. Y lo que básicamente se va a hacer es que se va a cesar la secreción de insulina endógena. La hipoglicemia va a desencadenar entonces la liberación de 4 hormonas contrarreguladoras, siendo estas el glucagón, la epinefrina, la hormona de crecimiento y el cortisol, que son antagonistas de la insulina. Aquí vamos a ver unos niveles en plasma, en miligramos por decilitro y milimol por litro, de cómo va a ir ocurriendo los diversos eventos que van ocurriendo mientras la glicemia baja. ¿Qué ocurre? Teniendo ya aquí, por ejemplo, vendría siendo aproximadamente, pues digamos que 80, se va a inhibir la secreción de insulina. 75, ya por debajo de 75, digamos 70 aquí, vamos a empezar a liberar glucagón, epinefrina, hormona de crecimiento, todo lo demás. Por debajo de 60, ahí se libera cortisol. Ya llegando a los 50, diría yo, disfunción cognitiva. Vamos a empezar la persona va a empezar a hablar babosería, para decirlo en pocas palabras, ¿verdad? Luego de los 45, letargia. Ya luego de los 30, coma. Ya llegando a los 25 se va a convulsionar y aquí prácticamente va a ser seguro que hay daño cerebral. Por eso es importante acudir a estos pacientes rápido. Y entonces, ¿cómo que se va a regular esta secreción de insulina, básicamente? Pues bueno, lo que va a ocurrir es que niveles altos de glucosa, que ocurre a través de los GLUT2 que se encuentran en la parte pancreática, lo que va a ocurrir es que esta glucosa va a entrar a través del GLUT2 por acción de la enzima glucoquinasa, va a fosforilar la glucosa para tener glucosa fosfato
Esta pasa por el debido ciclo del ácido cítrico para transformarse en piruvato, que viaja a la mitocondria. Entonces pues al final sale en forma de glutamato y ATP. ¿Qué es lo que ocurre? Eso lo que va a hacer es básicamente que va a permitir que este canal epitelial de potasio, ¿verdad? Que vemos aquí, que normalmente que siempre está saliendo, pues el ATP, fíjense que tiene líneas punteadas. Cuando vemos esas líneas punteadas en esos gráficos, quiere decir que va a inhibir algo. Entonces, este canal de potasio, a presencia de ese ATP, va a disminuir su actividad, entonces vamos a tener esa entrada de calcio por este lado. Eso lo que va a hacer es que el potencial de membrana cambie, el voltaje de la célula, entonces eso va a permitir que estas vesículas que contienen la insulina, la proinsulina, salgan y ya entonces esta se active y pueda salir a su forma libre y llegar al órgano diana, que sería la célula con el receptor de insulina que va a activar el proceso de que el endosoma se combine con la membrana celular para poner presente esos GLUT4, que es la que va a permitir que, pues básicamente, ocurra. Aquí vemos una tabla con diversos estimuladores e inhibidores de la glucosa, de la insulina, pero vamos a, o sea, si quieren pueden pausarlo y leerlo, pero no me voy a parar mucho en esto. Ahora ya hablando del glucagón, ya casi terminando, ¿verdad? Vamos a hablar de las otras hormonas de secreción pancreática, porque ya vimos que la principal fue la insulina. El glucagón, pues viene siendo el antagonista de la insulina. El glucagón va a encargarse de que en procesos de estado de ayuno, de déficit energético, se suban esos niveles energéticos. Por ende, son hormonas que se puede catalogar como hiperglucemiante y la insulina como una hipoglucemiante. Esta va a ser producida por las células alfa de los islotes pancreáticos, los islotes de Langerhans y el tracto gastrointestinal superior, las células L específicamente. Vamos a tener la preproglucagón, que básicamente, ya dije, todas esas hormonas peptídicas y hormonas derivadas de aminoácidos, pues normalmente van a derivar de una preprohormona, luego una prohormona y luego la hormona propiamente dicha. En las células alfa vamos a tener glucagón y fragmento proglucagón mayor, que viene siendo este. En las células L vamos a tener glicentina y los polipéptidos parecidos al glucagón 1 y 2, GLP1 y GLP2, básicamente. ¿Cuáles van a ser las acciones del glucagón? Pues bueno, van a permitir que ocurra la vía de la glucogenólisis, van a fomentar la degradación de ácidos grasos, van a fomentar todos los mecanismos por los cuales se puede generar energía en estados de déficit energético. Por ende, va a actuar sobre esas reservas energéticas fisiológicas que tiene el cuerpo humano, yendo en un orden lógico de ir desde las reservas de mayor acceso, que viene siendo el glucógeno, por medio de la glucogenólisis, incluso llegando hasta ya la degradación de las proteínas. Por ende es importante esto. ¿Cómo esto va a ser? Sus receptores van a estar acoplados a proteínas GS, que ya se explicó en el primer video de endocrino, que estas proteínas van a aumentar los niveles de AMP cíclico por medio de la activación de la proteína de la adenililato ciclasa. Y esto va a funcionar como un segundo mensajero que va a desencadenar diversas funciones intracelulares. El glucagón no causa glucogenólisis en el músculo. ¿Por qué no la causa en el músculo? Que es importante saber esto. Porque en el músculo el glucógeno almacenado es para el uso local. En el hígado, que es para estados de ayuno, ahí sí entonces actúa el glucagón de una manera efectiva, porque el glucagón aquí pues va a ejercer su función de hiperglucemia. En el músculo no, porque el músculo es para un uso energético local. Importante saber eso. En momentos cuando se acaban esas reservas de glucógeno, pues entonces vamos a empezar el proceso de gluconeogénesis, va a aumentarse la gluconeogénesis, porque ya vamos a tener que buscar energía incluso de precursores no glucosídicos. También va a tener una actividad lipolítica, fomentando la beta-oxidación, primero la lipólisis y luego la beta-oxidación de ácidos grasos, que no hay que confundir estos dos procesos, porque cuando hablamos de lipólisis estamos hablando de destruir o romper, ¿verdad?, en pedazos una molécula de un ácido graso complejo, como por ejemplo lo que puede ser un triglicérido. Entonces se divide en ácidos grasos pequeños que pueden entrar a la beta-oxidación de ácidos grasos, que por ende también se puede entrar a cetogénesis y luego cetólisis, que puede lo que puede traer problemas propiamente dicho. Grandes dosis de glucagón exógeno tienen un efecto inotrópico positivo en el corazón. Por ende, el glucagón puede aumentar la función contráctil del corazón, pero esto es en grandes dosis y normalmente es exógeno, no se suele ver de forma fisiológica que esto ocurre. ¿Cuáles factores van a afectar la secreción del mismo? Pues bueno, vamos a ver factores que lo estimulan y que lo inhiben. Aminoácidos, colicistoquinina, gastrina, que vimos estos dos, el cortisol, el ejercicio, infecciones, algunos estreses fisiológicos como operaciones, cosas por el estilo, estimuladores beta-adrenérgicos y demás. Inhibidores,
glucosa, tiene lógica, porque es un estado entonces que estamos hiperglucémicos, no hay por qué aumentar más el glucemia. La somatostatina, que donde sea que ya está, frena todo, la secretina, la FFA, cetonas, insulina, demás, demás y demás. Ahora hablando de la somatostatina, ya se dijo, su nombre menciona todo lo que hace, inhibe, o sea, frena el cuerpo, somatostatina. Va a estar producida por las células D del páncreas. Esta va a inhibir la secreción de insulina, glucagón y polipéptido pancreático. Básicamente va a cesar las funciones pancreáticas y en general, donde sea que veamos somatostatina, hay que pensar que ella va a frenar la función del órgano o lugar donde ella esté actuando. Va a actuar de forma parácrina. Podemos tener un tumor secretor de somatostatina que, si adivinamos, pues básicamente vamos a ver, va a ser un estado hiperglicémico severo, porque después de comidas pues no vamos a tener forma alguna de ingresar la glucosa, interiorizarla a la célula, no vamos a tener forma de reabsorber. Es lo mismo que ocurriría en una diabetes, prácticamente. Pero por otro motor, ¿verdad? Que sería un exceso de somatostatina. La secreción incrementada por muchos de los mismos estímulos que incrementa la secreción de insulina, glucosa, aminoácidos y por la colicistoquinina. Importante. Ahora hablando del polipéptido pancreático, vamos a ver que también está relacionado con otros dos péptidos, que es el polipéptido YY y el neuropéptido Y. Este va a estar producido por las células PP o células F del páncreas, y su secreción va a estar guiada en parte bajo el control colinérgico. Cuando se habla de control colinérgico, recordad que colinérgico de acetilcolina, sistema parasimpático. Incrementa por una comida proteica, tiene lógica, porque polipéptido pancreático, ¿verdad? En ayuno, ejercicio e hipoglucemia aguda. Su secreción es disminuida por somatostatina, como no, ¿verdad? Y enaltece la absorción de alimentos en humanos. El efecto de otras hormonas y ejercicio, metabolismo de carbohidratos. Ahora hablando de esta parte, lo que viene siendo el estado de estas hormonas en estados de ejercicio, porque eso es un tema bastante interesante, la fisiología del ejercicio, que más adelante en el canal me gustaría grabar un video al respecto. Pero básicamente vamos a ver que la entrada de glucosa en las células musculares está incrementada durante el ejercicio. Por eso ya dije que es algo que se suele indicar a personas que pues tienen un historial familiar de diabetes tipo 2, por ejemplo. Se les recomienda hacer ejercicio como método preventivo para tratar de que no padezca de la enfermedad y obviamente mejorar su dieta y demás. Precisa por horas incluso después del ejercicio la presencia de estos GLUT4. Por ende, disminuye la capacidad hiperglucemiante de ese déficit de insulina o resistencia a la misma. Esto puede mejorar muchísimo más la sensibilidad a la insulina y puede precipitar hipoglucemia en diabéticos. Ahora, las catecolaminas van a incrementar la salida de glucosa hepática, como la adrenalina, por ejemplo. Lo que van a hacer entonces, van a fomentar esos procesos hiperglicemiantes. En el músculo también van a activar fosforilasa, van a ayudar a movilizar ácidos grasos a la circulación y reduce la utilización periférica de glucosa, la epinefrina, la adrenalina. Tiene lógica que movilice diversas reservas energéticas, pues estamos en un estado de un gasto superior al estado basal energético del cuerpo. Por otra parte, las hormonas tiroideas, que suelen empeorar estados de diabetes, estas lo que van a hacer es que van a fomentar o van a tener un efecto diabetogénico, porque van a incrementar la absorción de glucosa del intestino. Ya se mencionó que las hormonas tiroideas aumentan todos los procesos metabólicos del cuerpo normalmente, principalmente la triiodotironina va a fomentar este aumento. Entonces, va a causar una depresión del glucógeno en el hígado, puede acelerar la degradación de insulina, por ende, la insulina, que ya en sí dura poco tiempo, estas hormonas pueden hacer que duren mucho menos, debido a ese aumento de la tasa metabólica basal del cuerpo y todo lo demás. Por ende va a tener un efecto hiperglicémico que puede llevar al agotamiento de las células beta del páncreas y pues tener el mismo resultado que cuando una persona consume altas cantidades de carbohidratos y las células beta, pues tanta producción de insulina, pues es como que se acaban agotando. Y entonces ya toda la insulina que debías producir en tu vida entera, la produciste en esos pocos años, ¿verdad? Que tuviste ese estilo de vida, o la mala suerte de tener hipertiroidismo que desencadenó diabetes, que puede ser un precursor. Ahora hablando de los glucocorticoides adrenales, el cortisol, básicamente. Esto va a elevar la glucosa a nivel sanguíneo, da curva de tolerancia tipo diabética. Generalmente esto suele verse en individuos genéticamente predispuestos. Vamos a tener una tolerancia reducida a la glucosa. Son necesarios para el efecto gluconogénico del glucagón durante el ayuno. Es importante saber esa parte.
Y en sí mismo van a ser gluconeogénicos y van a tener un papel permisivo, así mismo como ocurría en la parte que yo mencioné en videos pasados sobre la contractibilidad de la acción de las catecolaminas, los glucocorticoides, es decir, el cortisol, es necesario como ese factor permisivo, de que si ese no está, no va a haber función. Por eso es importante. Van a ser mayor o van a tener una suma a efectos diabetogénicos, como lo que puede ser el incremento del catabolismo de proteínas con incremento en la gluconeogénesis hepática, incremento en la glucogénesis, eh, en la glicogénesis y la cetogénesis hepática. Van a disminuir la utilización periférica de glucosa en relación al nivel de la insulina también. Y ahora creo que sí, ya esto es lo último antes de entrar al reproductor femenino, que es otro video. Ya hablando de la hormona del crecimiento, también va a empeorar la diabetes y tiene lógica, porque esta entonces va a aumentar el desarrollo de los tejidos. Va a tener efectos directos gracias al factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Va a movilizar ácidos grasos libres, va a favorecer que la cetogénesis ocurra y todos esos estados de utilización de reservas energéticas. ¿Por qué? Por la misma razón que lo que hablamos de los glucocorticoides. Digo, en las hormonas tiroideas. Se está teniendo un metabolismo aumentado, se está gastando más energía que la que normalmente se gasta, se necesitan utilizar esas reservas energéticas y por ende, pues bueno, va a haber mayores cantidades de glucosa. Eso puede, para decirlo de forma metafórica, cansar esas células beta, puede generar entonces esa sobreproducción de insulina y finalmente entrar en un estado diabético. Por eso empeora las condiciones de diabetes. Va a disminuir la captación de glucosa en algunos tejidos, como una acción antiinsulínica, y va a incrementar la salida de glucosa hepática. Puede disminuir la unión de insulina incluso a sus receptores. Por eso también es importante de que esta puede empeorar el estado de diabetes. Pues bueno, ya sin más dilación vamos a acabar el video de hoy por aquí. Fue un video más largo porque realmente este había que hacerlo completo, no lo podía dividir. Entonces nada, en la próxima nos vemos hablando sobre el eje hipotálamo hipófisis ovario, que viene siendo el sistema reproductor femenino. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima entrega.